Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a otra de nuestras charlas. Voy a presentar al primer expositor, que es el autor del libro Malvinas, 40 años. Su nombre es Juan Cruz Castiñeiras, que es el autor del libro Malvinas 40 años, colaborador del diario La Prensa, corresponsal del diario Expreso Perú y la Estrella del Oriente de Bolivia. Muchas gracias a todos los presentes. Quiero agradecer especialmente a la compañera Pimpi Colombo que nos acompaña y al doctor Alfredo Kimbam, que es un abogado líder pro vida, al amigo Damián Oviedo y a toda la gente que vino. Agradecerle muy especialmente al compañero Guillermo Moreno, que muy gentilmente prestó las instalaciones y va a hablar sobre este libro que tiene el prólogo del compañero y amigo, el expresidente Eduardo Duhalde. Ojalá que hoy no solo presentemos el libro con el prólogo del expresidente, sino que estemos con el futuro presidente Guillermo Moreno. Ojalá. Necesito un presidente como Guillermo, y además hincha de Racing. ¿Qué más pedir? Este libro fue recientemente declarado de interés legislativo en la provincia de Jujuy, gracias al trabajo del diputado, el compañero Alejandro Snope, un líder peronista jujeño, opositor al desgobierno de Gerardo Morales en Jujuy, que dicho sea de paso, quizás acá en Buenos Aires no repercutió, el embajador Gerardo Morales de Jujuy no solo recibió a la embajadora del Reino Unido, que está bien que lo haga porque es una embajadora acreditada en nuestro país, sino que la declaró huésped de honor y visitante ilustre. Esto demuestra que Malvinas, en vez de unirnos, nos divide. Hay gente que no le importa Malvinas. Felizmente hay gente como Guillermo Moreno, como el diputado Snope de Jujuy y tantos otros que se preocupan por este tema Malvinas. Y uno de ellos es el expresidente Duhalde, que gobernó en el país a 20 años de la gesta histórica y heroica. Este libro tiene la particularidad, ya que hay varios libros de Malvinas, porque este libro es diferente al resto, ni mejor ni peor, sino diferente. Es un libro de entrevistas. Entrevisté a veteranos de guerra de Malvinas, entrevisté a militares, políticos y embajadores extranjeros para que analicen lo que significó esta causa argentina con repercusión latinoamericana. Por eso siempre me acompaña la bandera del Perú, la blanca y roja, no solo porque viví 4 años allí, sino porque el Perú nos ayudó a nivel político, diplomático y militar en estos 3 frentes. También me acompaña una pequeña bandera de Panamá, porque Panamá nos ayudó a nivel político y diplomático, no así militar porque Panamá no tiene ejército. En este libro lo entrevisté al presidente Aristides Royo, que es el actual ministro de Asuntos del Canal de Panamá y fue el presidente que nos ayudó en Malvinas. Es importante ser agradecidos con los países que nos ayudaron, promover un nacionalismo de inclusión, como muy bien dice Principios y Valores. Y el tema del libro consta de varias entrevistas, entre ellas a 2 grandes diplomáticos argentinos, Abel Valentini Pose y Archibaldo Lanús, que analizan lo que significó Malvinas desde el punto de vista diplomático. Entre las entrevistas a los principales veteranos de guerra está la del máximo héroe, uno de los máximos héroes, a decir verdad, que es el ex teniente coronel Aldo Rico, que cuando le pregunto, a 40 años de la guerra de Malvinas, ¿cuál es el primer sentimiento que le viene a la cabeza? Y Aldo me contesta, amor a la patria, que es el principal sentimiento de un ciudadano y por supuesto de un soldado. Somos veteranos y hemos arriesgado la vida en combate. Para nosotros la patria es un desafío y no es un negocio como para muchos en la Argentina, fundamentalmente para parte de nuestra dirigencia política. La patria es una epopeya y no un negocio. El principal amor que debe mover un ciudadano es el amor a la patria. Y esto es lo que falta en nuestro país, amor a la patria. Lo que demostraron los combatientes de Malvinas y por lo que debemos honrar a los 649 caídos en Malvinas.
Hay una serie de fotografías muy ilustrativas, una que siempre la menciono, que muy poco quizás saben, seguramente Pimpi como tucumana lo debe saber, lo que le pasó al gran comando tucumano Vizoso Pose, que tenía un rosario de plástico que le salva la vida del impacto de un proyectil inglés. Esto es un hecho milagroso, es un hecho que trato con el capellán Vicente Martínez Torren, que fue el capellán del Regimiento de Infantería 25, que estaba asentado en la provincia de Chubut, cuyo líder era Seineldín. Este hecho milagroso que le salva la vida al prestigioso comando Vizoso Pose. La guerra, si bien genera dolor, pérdidas económicas, también genera solidaridad, apoyo, en este caso de otros países, como Panamá, Perú, Venezuela, la Libia del líder Muammar al-Gaddafi, la Cuba de Fidel Castro, porque también nos ayudó a nivel diplomático, nos ayudó a nivel diplomático también Israel. Mucha gente, sin distinción de ideologías ni de religión, nos apoyó en Malvinas. Por eso esta tiene que ser la causa, el justificativo para unirnos. A veces, lamentablemente, no ocurre. Recordemos que hay un diputado que fue candidato a presidente, como José Luis Esper, que dijo: las Malvinas las perdimos en la guerra, ahora hay que negociar. No se puede negociar con territorio ocupado ni con la sangre derramada, ni tampoco hacer lo que hizo el presidente Macri, que dijo que las cuestiones de soberanía poco tienen que ver. O sea, esto es una causa que sigue abierta, no es una efemérides histórica. Hay que plantear el tema de Malvinas, no hay que recordarlo como algo plañidero, decir los pobres muchachos que lucharon por la guerra, que tienen frío. No, son valientes soldados. Al decir que eran pobres niños, se los está humillando. Son valientes soldados que en su mayoría iría a la guerra a pesar de que ahora tienen 60, 70 años. El amor a la patria es fundamental, es lo que nos tiene que movilizar, no solo a la clase política, sino en la vida diaria, en la sencillez. Uno tiene que amar a la patria desde la profesión que ocupe, desde el sitial que Dios le puso en su camino. Yo, a través de los medios de comunicación, trato de resaltar el amor a la patria, el amor a la vida, a los valores, a la integración, a la solidaridad. A pesar de que a veces algunos países no son muy solidarios con nosotros, nosotros debemos actuar de forma humanista y cristiana, como es la doctrina peronista. Quiero también leer ahí al azar algún testimonio más. Por ejemplo, Abel Pose, que es un brillante diplomático argentino, un novelista, fue ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Y le pregunto a Abel, ¿se podría decir que luego de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea podemos tener apoyo de ese continente a la soberanía argentina en las islas? Y Abel dice: va a tener más facilidades para buscar respaldo para lograr una situación de comprensión que nunca fue recibida en una forma ejecutiva. La idea jurídica profunda del poseedor de la tierra que es desalojado por el invasor. Ese tema solo fue reconocido una vez en Madrid en 1952, en la reunión del Comité de Descolonización. Agrego, en 1952 estaba el general Perón. Los peronistas somos los que más nos preocupamos por la cuestión Malvinas. Sigue. Gran Bretaña no negoció a pesar de que hubieron 10 años donde le dimos facilidades. Hasta les pusimos un hospital en Río Gallegos para ellos. Nosotros tuvimos una política buena, noble, pero inútil. No tenemos ejecutividad los argentinos. La última pregunta que voy a leer a Abel Pose, cuando le digo: el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas ¿es efectivo para lograr la soberanía en las islas? Y él me responde: lo más importante de todos es que el problema está puesto. Gran Bretaña inflige un tema de descolonización. Sin fuerza política interna nuestra y sin cohesión nacional no se puede pedir eso. Segundo, hay muchas contradicciones. Argentina es capaz de crear poder nuclear y es uno de los países que dominó el material nuclear. Ahora tenemos un panorama de caída que no se sigue, pero tenemos ese conocimiento nuclear que podía haberla ayudado a negociar mejor la ocupación
que cada vez está siendo más prepotente. Gran Bretaña ya consigue vuelos propios directos a las islas. Es evidente que hubo un crecimiento del material más peligroso, que es el material nuclear, y hoy nadie le obliga a deponer el uso de su poder nuclear. Argentina está en el peor momento de su historia, y esto lo dice nada más y nada menos que el doctor Abel Parentini Pose, un destacado diplomático de nuestro país, un gran ensayista, reconocido a nivel nacional e internacional. Así que la cuestión Malvinas hay que trabajarla muy seriamente, hay que difundir, hay que enseñar en los hogares, porque hoy vemos que un joven conoce más a los jugadores de Boca, River, que a los héroes de la patria. Esto demuestra que hay una falencia en el sistema educativo y también en el núcleo familiar, que de estas cosas no se hablan. Nosotros somos contemporáneos de los veteranos de guerra de Malvinas y tenemos que aprovechar el testimonio vivo, porque el día de mañana se puede falsear la historia. Qué mejor que los protagonistas den entrevistas radiales, entrevistas escritas, den conferencias y comenten lo que pasaron y sobre todo lo que significa Malvinas, este amor a la patria que muy bien describe Aldo Rico, que es lo que nos tendría que movilizar en toda circunstancia de la vida. Ese amor a la patria que Dios nos dio. Amar a la patria es amar al Creador. No se puede separar los valores patrios de los valores morales, de los valores religiosos, como tampoco se puede separar de lo que es Malvinas y lo que es el nacionalismo, porque malvinizar es argentinizar. A veces uno quiere poner como si Malvinas es algo diferente. Incluso algunos medios de comunicación, de manera ignorante o perversa, que sería lo más lamentable, dicen que los veteranos, después de pelear, volvieron a Argentina. Nunca se fueron de Argentina, porque Malvinas es parte de Argentina. Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego e islas adyacentes del Atlántico Sur. Por eso es muy importante en esta conferencia que también van a hablar sobre la Antártida Argentina. Es la provincia más grande, no en cantidad de población, sino en territorialidad, en superficie, la provincia de Tierra del Fuego. Por eso es muy importante esta visión que tuvo Guillermo Moreno de hacer esta charla de Malvinas y Antártida, porque es todo un conjunto. Malvinas no es algo aislado, es parte de la patria, parte de Argentina y parte de la provincia de Tierra del Fuego, que muy poco se conoce. Ojalá que después puedan apreciar este libro, que tiene testimonios realmente muy valiosos de gente como Rico, que estuvo en Malvinas, del almirante Molina Pico, del brigadier Gustavo Piuma Justo, del prefecto Osvaldo Aguirre, del comandante de Gendarmería del grupo del Escuadrón Alacrán, Ricardo Espadaro, que combatió junto a la compañía de comando 602, testimonios muy valiosos e inéditos, porque nadie le ha preguntado, que yo sepa, a cardenales de la Iglesia, a príncipes de la Iglesia, qué significó la mediación papal. Y yo le pregunté al cardenal peruano Pedro Barreto y al cardenal venezolano Baltasar Porras, porque es muy importante ver que el Vaticano medió para lograr una solución y sobre todo para evitar la violencia y las muertes de ambos lados, porque una muerte es injustificable y es lamentable, sea del bando que sea. Por eso, cuando pongo el listado de los argentinos muertos, digo, siempre hay que recordar y rezar por la memoria de los veteranos que lamentablemente se suicidaron, y muchos lo siguen haciendo por el abandono del Estado y la indiferencia de la sociedad. Podemos revertir que esto no siga sucediendo, por eso hay que apoyar a los veteranos de guerra, hay que ser agradecido y el Estado, lógicamente, se tiene que ocupar, sobre todo, de la salud emocional y psíquica. Muchísimas gracias, no le quiero robar más tiempo. ¡Viva la patria! Gracias, Juan Cruz. Ahora le vamos a ceder la palabra a Pablo Ansaldi, que es director de Ciencias Políticas, doctor de Ciencias Políticas en la UCA, docente en la UCA en 3 de febrero, en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, autor de varios libros y publicaciones,
y ahora nos va a exponer para ampliar un poco la exposición del compañero Juan Cruz. Bueno, muchas gracias por la invitación a Guillermo y por supuesto a todos ustedes, a Juan Cruz. El libro me parece bien interesante, ahí está repleto de testimonios de los esfuerzos humanos que significó la gesta, que es, creo yo, la última gesta que realmente une a todos los argentinos, salvo a un grupo muy minúsculo, pero bastante activo, que en los últimos años comenzó a tener algún tipo de presencia en los medios de comunicación y que vendrían a ser algo así como tropas de élite del cipallaje contemporáneo, digamos, ¿no? Pero en general, a la sensibilidad popular argentina, no sé, es un tema muy caro, muy profundo. Es decir, es el factor de unidad nacional de la Argentina por definición. Digamos. El resto de los temas en general no suelen dividir. También en su momento fue un factor que ahí Juan Cruz algo lo señaló, de solidaridad latinoamericana, ¿no? Ahora está esta polémica si Latinoamérica, Hispanoamérica. Perón le llamó Latinoamérica en varios libros, yo le voy a llamar Latinoamérica. Digo porque una vez me dijeron, no, es Hispanoamérica, bueno, vamos a llamarle Latinoamérica, que comprende a toda el área iberoamericana. Hubo una gran solidaridad, hubo cosas que en fin, no trascendieron. Por ejemplo, 5.000 mineros de la COB, la Central Obrera Boliviana, que en aquel entonces conducía aquellos que tenemos cierta edad, recordamos, Juan Lechín, ¿verdad? Que fue un líder histórico. 5.000 mineros se ofrecieron como voluntarios para combatir en la guerra. Luego, por supuesto, hubo solidaridad orgánica, militar desde Perú. Hubo movilizaciones importantes en Venezuela. En Chile quiero rendir mi homenaje a una figura que vive y Dios lo guarde con buena salud por 100 años más, que es Pedro Godoy Perrín, mi amigo, mi maestro. Pedro Godoy, que bien merece este aplauso, organizó en el año 82, en plena guerra de Malvinas, una marcha que fue una marcha evidentemente minoritaria en cuanto a cantidad de gente, no en cuanto a calidad humana, ¿verdad? Porque el régimen de Pinochet estaba jugando con Inglaterra por razones y sin razones, que ahora no viene al caso. Pero Pedro hizo una movilización. Él era un hombre, es el peronista de Chile, por definición, era amigo de Colorado Ramos, de figuras importantes, ¿no? De la historia y del pensamiento nacional argentino, y un gran admirador de Perón. Él me dijo, mi línea es la de O'Higgins, San Martín y Perón, y eso es algo que lo tengo acá. También hubo otras cosas más, quizás menos conocidas, alguna vez las hemos mencionado, se conoce en ciertos ámbitos de estudio. La información sobre muchos de los barcos, de los objetivos que fueron hundidos o averiados por la Fuerza Aérea Argentina o por la aviación de la Armada, fue proporcionada en gran medida por los buques de pesca soviéticos, ¿no? Hubo un debate, incluso finalmente se aceptó, los buques de pesca daban la ubicación, porque la flota como flota nunca fue captada, la flota británica, ¿no? Como flota, por la capacidad de maniobra y en fin, problemas tecnológicos y demás. Pero bueno, los buques soviéticos rusos daban la información argentina, y luego, por supuesto, la sangre derramada por los pilotos argentinos y también por tropas que estaban desplegadas en lo que fue la herradura principal de defensa en Puerto Argentino, fue parte de la información de los satélites de Estados Unidos proporcionados a Inglaterra, ¿no? Eso también hay que decirlo para recordar quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos en el sentido profundo cuando discutimos esta cuestión. Entonces, son cosas que siempre están vivas, porque el conflicto no es que se terminó, la guerra sí se terminó, lo que no se terminó es la disputa de soberanía. Las Malvinas son argentinas, es un territorio usurpado, está
por la Asamblea de Naciones Unidas dentro del Comité de Descolonización, que integran 29 países, ¿verdad? Y traje algunos datos para mencionar no tanto los antecedentes, sino la importancia en Antártida y también en la cuestión marítima, en el Atlántico Sur. Hay una cosa que hay que señalar. En una proyección geopolítica, el Atlántico, y sobre todo del Ecuador hacia abajo, lo tiene que necesariamente administrar, gestionar Argentina, Brasil, Sudáfrica y Angola. Es decir, son cuestiones estratégicas que se estudian y se escriben en geopolítica, quizá en reductos chicos, porque no son temas que, en fin, que estén en circulación, pero hay una presencia británica muy fuerte, que está curiosamente en territorio argentino, y que tiende a la obstaculización de ese control geopolítico del Atlántico Sur. Así como hay una OTAN, que significa Atlántico Norte, nosotros necesitamos un tratado del Atlántico Sur para los países que somos del Atlántico Sur. Eso es algo estratégico e irrenunciable. Entonces, en materia, voy a tratar de ser breve, traje algunos apuntes, ¿no? Porque la memoria a veces falla. Nosotros tenemos, cuando se habla del tema marítimo, voy a hacer una pequeñísima aclaración, la mayoría lo sabe, tenemos el mar territorial, que son las famosas 12 millas marinas, ¿verdad? Donde ahí tenemos la soberanía absoluta, en navegación, bajo el agua, en el cielo, etc. Luego tenemos 12 millas más, ¿no? Que configuran la zona contigua, ¿verdad? Y luego las famosas 200 millas marinas, donde lo que hay ahí es la zona económica exclusiva. ¿Exclusiva para quién? Para el Estado ribereño, ¿no? Y tiene derechos de soberanía sobre los recursos naturales, ¿no? Es decir, entonces, ahí tenemos el problema que permanentemente hay un promedio de entre 400 y 500 barcos en el kilómetro, en la milla 201. ¿Esperando pescar qué? Esperando pescar calamar y merluza, básicamente, que son, bueno, el caso de la merluza y el calamar, son peces que van de la zona económica exclusiva argentina hacia alta mar y vuelven, son migratorias. Ahí tenemos un grave problema, porque hay una depredación que se vive de estas pesquerías nuestras, ¿verdad? Luego tenemos la plataforma continental, etc. Ahora, la ocupación británica en las Islas Malvinas, que viene de 1833, por supuesto, ¿no? Ahí quiero decir una cosa que no ha sido mencionado. Cuando se hace la Operación Rosario, que fue la operación que condujo el contraalmirante Busser y en que participó el Regimiento de Infantería 25 mecanizado de Sarmiento, Antonio Colonia Sarmiento de Sarmiento, provincia de Chubut, que condujo en aquel entonces Teniente Coronel Seineldin, no tenían el nombre. Entonces Seineldin dijo, pongámosle Puerto Gaucho Rivero. Eso duró unas horas, ¿no? Porque le pusieron Puerto Argentino, que es un nombre muy digno, pero el Gaucho Rivero remite a una imagen popular. En cambio argentino, bueno, es una imagen fuerte, pero neutral, digamos, ¿no? En cambio vamos a poner el nombre de un gaucho. La Junta le quitó ese nombre. Bueno, quería mencionar ese detalle, ¿no? Entonces, en 1982, ¿qué es las Islas Malvinas? Son un archipiélago de más de 50 islas, ¿no? Están a 1800 kilómetros de la capital federal. Me niego a llamarle Ciudad Autónoma de Buenos Aires, discúlpenme, es la capital federal, así la federalizó. El aplauso, el dato, ¿no? Fue, por supuesto, federalizada entre el tándem Avellaneda-Roca, vamos a decirle, porque Avellaneda era un hombre muy bien intencionado, pero el poder del ejército lo tenía Roca. En aquel entonces también hay que señalar, ya que estamos hablando un poquito de historia,
la Patagonia Argentina, si uno consulta, yo lo hice con algunos, por supuesto, en la medida que pude, los atlas de aquel entonces, la Patagonia Argentina tenía la misma categoría borrosa de tierra de nadie, como hablar en latín, de tierra de nadie, es decir, que tenía la República Centroafricana. Y eso significaba un territorio en el cual el Imperio Británico lo tenía en la mira de su radio de operaciones, ¿no? Por eso la campaña del desierto, bueno, que hoy se discuten algunas otras cosas, que está bien que se discutan, sin embargo, lo fundamental fue súper justa y nos dio el territorio argentino como hoy lo conocemos. De hecho, en Ushuaia está en la base de la Armada, el barrio de la Armada, que lo hizo el general Perón, con esas casas típicas, por supuesto reforzadas para el frío, se llama Misión 1 y Misión 2. ¿Por qué? Le dice así la gente. Porque estaba la Misión 1 y la Misión 2 de señores anglicanos, ¿no? Religiosos anglicanos, que, bueno, mucha de esa gente estaría bien intencionada, pero mucha otra eran agentes del Foreign Office, porque ¿qué hacía la religión oficial de la corona británica ahí, sino sentar una suerte de cabecera de playa, ¿no? Entonces, todo eso fue borrado ya con Roca y con la presidencia Roca, luego, bueno, el tratado Roca-Radazulis, etc. Entonces, hasta el año 82, 1982, hasta la guerra, los isleños vivían de la lana y de las ovejas, ¿no? Y ocupaban 3 millas en torno a la geografía de todo el archipiélago de estas 50 islas. Eso se fue terminando, y se fue terminando progresivamente, ¿no? Estuvieron los famosos acuerdos de Madrid, luego la política, que es un nombre británico, de paraguas de la soberanía. Paraguas de la soberanía es un eufemismo, porque en ese plazo, que es lo que el entonces canciller Domingo Felipe Cavallo no de ningún modo defendió para Argentina, es el problema de las 200 millas marinas, que hoy sí los británicos ejercen su poder, ¿no? y su derecho como zona económica exclusiva de ellos, defendida militarmente con una base muy importante. Esto le ha dado a los británicos en el Atlántico Sur, si uno lo hace con las Georgias, con las Sandwich y con Malvinas, 1.639.900 kilómetros cuadrados de espacio marítimo, que está bajo el control británico. Es un cuarto o un tercio, depende del momento, 250.000 toneladas de pesca por año, un cuarto o un tercio de lo que pesca, bueno, con la autorización de la Nación Argentina. Entonces, digo estos datos porque la proyección hacia la Antártida debe estar pensada también en función de la expansión y del control británico sobre este 1.640.000 kilómetros cuadrados del mar, del Atlántico Sur, que debería estar en manos de sus auténticos poseedores, que somos nosotros. ¿Por qué somos los auténticos poseedores? Por un lado, por la contigüidad geográfica con el continente, sí. Por otro lado, porque la República Argentina poseerás lo que poseías, ¿no? Se dice en latín, bueno, iuti possidendi iuris, no importa, es decir, es heredera de la potestad del virreinato del Río de la Plata. Y por otro lado, eso ha sido reconocido en Naciones Unidas por la Resolución 2065. La última gran discusión, luego pasó eso, quedó encriptado más bien en el Comité de Descolonización, la última fue en el año 88, pero hasta el día de hoy que se renuevan los respaldos a la Argentina, a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, lo respaldan todos los países de Latinoamérica, lo cual es muy importante, lo respaldan todos los países de África, la Unión Africana, que son 54, ¿verdad? Y la Federación Rusa, más la República Popular China. Esos son indicadores fuertes diplomáticos. Para finalizar, en estos días se cumplen
una fecha más de las invasiones inglesas, ¿no? La primera invasión inglesa ocupó unas 20 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. La segunda invasión inglesa estuvo 10 días. La tercera invasión inglesa es esta, la que después de la guerra, ¿no?, expandió el control territorial británico sobre el Atlántico Sur. Y nosotros, y esto hay que decirlo, no tenemos una política exterior ni de defensa orientada a esta solución estratégica que nos tiene encorsetados. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahora sí le vamos a ceder la palabra a nuestro conductor, Guillermo Moreno, para el cierre de la charla. Gracias por la presentación de tu libro y tu exposición acá en esta casa, que inauguramos hace algunos años, cuando empezó la administración Macri, y hemos tenido variadas charlas, hemos presentado varios libros, pero este es el primero que hacemos vinculados a la temática Malvinas, que la extendimos a la temática Antártida, porque tiene que ver con ese corpus que vos también has explicado. Así que te agradecemos que te hayas dedicado a sistematizar los relatos de aquellos actores de primera línea que permiten que nosotros vayamos aprendiendo el tema. Te agradezco tu posición, amigo. Muy bien, muy lúcido, muy claro. Allá había uno de los oyentes que me estaba, compañero, diciendo, bueno, ¿dónde vamos a estudiar? Recomendé la Universidad de Defensa, no sé si es donde vos estás ejerciendo. Bueno, muy bien, así que no lo veo al que me preguntó. Ah, ahí está. Así que acá tenés el docente para que puedas tomar contacto sobre los temas que querés reflexionar. Dicho esto, vamos a tratar de integrar las dos exposiciones. Este domingo, diarios centrales de circulación nacional, lugar destacado, una nota de opinión de un par de autores sobre la temática antártica. Y lo que estaban diciendo es, básicamente, cómo el conflicto ucraniano-ruso estaba empezando a tener impacto en el acuerdo mutuo que hizo el mundo alrededor de la Antártida, y que algunos de los temas que estaban en ese espacio de reflexión que se había mantenido durante mucho tiempo alejado de las pretensiones de algún u otro pueblo, empezaba a estar sometido a debate. Esto significa, miren, es el primer artículo que sale, al menos que yo he leído en un diario de difusión masiva, en este caso Clarín, donde empiezan a decir algo que venimos sosteniendo desde hace algunos meses aquí. Miren que en algún momento se va a dividir la Antártida. Y decimos también, la Antártida no es el Ártico, la Antártida es un continente. Hay territorio por debajo del hielo, no hay mar por debajo del hielo. No es un espacio solo congelado, hay un continente. Y múltiples recursos, algunos conocemos y otros no. Esto la Argentina planteó su participación en la Antártida, en ese pedazo que nos toca desde hace muchísimos años, y obviamente el general Perón mucho tuvo que ver con eso. Era el momento en que las Malvinas estaban usurpadas por los británicos, pero ahí no había una importante base militar, era un contingente menor,
era el momento, como bien señalaba Ansardi, donde el Atlántico Sur era un territorio discutido desde el oeste del Atlántico Sur por Argentina, Brasil y del este por Angola, Sudáfrica. En este esquema de empezar a poder conversar algunas de nuestras políticas en la década ganada, hace algunas semanas atrás se hizo mención al desembarco de Arcor en Angola y se comenzó a reivindicar el éxito de las misiones comerciales que nosotros tuvimos. Va de suyo que nosotros no fuimos a Angola a vender caramelos ni a vender bonobón. De paso vendíamos, pero es de paso. Fuimos con el objetivo de fijar posición también con el aliado natural que tiene la Argentina en África, que es Angola, porque la alianza natural, contrario censo a lo que debía ser, por los procesos de colonización que se habían dado, es entre Brasil y Sudáfrica, mientras que debería ser Brasil-Angola. Cuando uno llega a Angola, algún día, muchos de los que están acá irán para allá, se encuentra con lo que uno piensa que es la cultura brasilera. Cuando uno transita a Brasil, dice, bueno, esto es Brasil. Va a Bahía, ahí está la Bahiana, ahí está esto, la cultura brasilera. Cuando va a Angola, descubre que la cultura brasilera es la cultura angoleña. La originaria es la angoleña, claro, tiene que ver con el tráfico de esclavos que hicieron los portugueses y ellos, naturalmente, cruzaron el Atlántico con su cultura. Pero el afecto societatis entre los angoleños y los brasileros, dada la relación que hay entre Brasil y Sudáfrica, también está complicada. Y entonces, naturalmente, se vincula desde el espacio angoleño al espacio argentino con un embajador que había enviado el gobierno de Angola, muy interesante, ¿no? Era un hombre de la vieja guerrilla angoleña exitosa, que era una guerrilla, ahí funcionaron durante 40 años 4 guerrillas distintas, digamos, ¿no? La occidental, la marxista, había alguna nacionalista en el Movimiento Nacional de Liberación de Angola. Este embajador que supimos tener era una especie de jefe de protocolo de Agostino Neto, que era el jefe por esas cosas de la vida, es el que recibe las llaves de parte del gobernador portugués, que es el que abandona Angola, finalmente se retira. En fin, es todo ese proceso que se da en la década del 70 y el hombre aterriza acá en nuestra gestión. Y esto era del diálogo cotidiano. Los brasileros, vieja tradición de Brasil, planteaban su asiento permanente en el Consejo de Seguridad, basados en la supuesta hegemonía sobre el Cono Sur o sobre Iberoamérica, en este caso no Hispanoamérica, Iberoamérica, considerando a España y Portugal como la península ibérica, y sobre todo en esa conceptualización de defensa que hacían sobre el Atlántico Sur, también en términos geopolíticos. Las Fuerzas Armadas brasileras solidificaron su marina, lo hacían saber, con el despliegue de armamento ofensivo, submarinos, portaaviones, bombarderos de largo alcance, etcétera, etcétera. Y con ese esquema pedían permiso para sentarse como
observador permanente, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Ampliar el Consejo de Seguridad incorporando a Brasil. Cualquier gobierno que transite la Argentina, estos son temas que tenemos que analizar. De hecho, mi reunión con Santos, que acaba de fallecer, ya no era presidente, pero estaba muy enfermo, hace algunos años renunció, la semana pasada falleció, fue sobre el Atlántico Sur. Ellos tenían claro, digamos, el conflicto que tenían con los sudafricanos y que su alianza natural era con Argentina. Por eso mandaron el cuadro que mandaron como embajador. Cuando uno analiza qué embajadores mandan los países, pueden mandar de carrera, está muy bien, o pueden mandar los cuadros políticos. Mandan aquellos que se vinculan directamente con el presidente, de acuerdo a los temas que estén en vigencia. Los angoleños tuvieron la lucidez de mandar un embajador. Nosotros en ese momento empezamos a abrir nuestra embajada en Angola. Yo cuando hice la primera visita a Angola, no había ni embajador. Siempre cuento la anécdota que me he dicho, fui encabezando una pequeña delegación de compañeros, que ahí nos fuimos a China, de lo que era el Ministerio de Planificación. Cuando termino la reunión con el presidente Santos, el que era su ministro de Interior, me dice, bueno, lo depositamos en el hotel, por favor no salgan porque todavía no dominamos el territorio totalmente. Estamos en condiciones de recibirlo, pero todavía te lo dicen a media lengua, no te van a decir, mira, no camina de la vereda porque... Pero se entendía, a buen entendedor se entendía. Los muchachos de la delegación consideraron que era una exageración, muchachos jóvenes, irrumpieron a la vereda. Por esas cosas de la vida no tuve señal de celular nunca, salvo en el momento que me sonó el celular para decirme estamos secuestrados. ¿Está bien? A la media hora me sonó el celular, me dijeron estamos secuestrados y te dijeron que no salgas. Bueno, los rescataron, me vinieron a buscar. Y estas anécdotas sirven, que van contando cómo se van tomando las decisiones. De acá, estas reuniones son para que surjan los cuadros de gobierno, surgen los hombres de Estado. Y hay dos maneras de hacer el approach sobre esto. Las películas son muy interesantes cuando enseñan que los presidentes toman las decisiones con previo reparto de carpetas, donde todo el mundo, hay un equipo que analizó con sesuda información y el presidente da la palabra, o lo que efectivamente pasa, que vamos haciendo las cosas como se van. Nosotros llegamos a Angola, se nos complicó la agenda, no por nosotros obviamente, sino por el presidente, nos tuvimos que quedar un día más, no estábamos preparados. Llegamos a Angola siendo Buenos Aires, San Pablo, Johannesburgo, y 15 minutos ahí me estaba esperando el embajador sudafricano, nos cambiamos, pusimos saco y corbata en el aeropuerto, nos metieron en un avión, nos mandaron a Angola y las valijas fueron para la residencia del embajador, o sea, era un viaje de horas, porque el mismo avión que nos llevaba era el avión que volvía. El avión que volvía lo perdimos. El gobierno dijo, ningún problema, mañana nosotros lo trasladamos. ¿Por qué cuento esto? Porque esta reunión que conté fue al otro día, pero nos tenían que llevar de vuelta a Johannesburgo, porque si no íbamos a estar una semana. El mismo avión, había un vuelo semanal, Johannesburgo, Luanda, iba, hacías tus cosas y te volvías. Llegabas media mañana y a la tarde te volvías. Era el único vuelo que había. Perdimos el avión. Entonces, nos llevan
los angoleños, después que recuperamos la mitad de la delegación que había sido secuestrada, a tomar el avión, pasamos por un barrio impecable de viviendas nuevas a estrenar, kilómetros y kilómetros de vivienda, no una manzana, kilómetros de vivienda en una avenida perfectamente asfaltada, unas viviendas impecables a estrenar, con un alambrado olímpico que las rodeaba. Entonces le digo al embajador, bueno, evidentemente están muy bien, porque si están en condiciones de hacer esto, simplemente que hubiese alambre olímpico bien instalado en las casas, con sus ventanas, sus vidrios, unas hermosas casas dignas de ser vividas. El embajador, en su media lengua, como servicio diplomático acostumbra, dice, no, eso no lo hicimos los angoleños. Digo, caramba. Ustedes piensen que después de 40 años de guerra civil, los angoleños manejaban la K-47, cualquiera era angoleño, ¿eh? La K-47 que ustedes ven en la película con una sola mano. Pero si uno les daba una herramienta, no sabían qué era. O sea, 40 años de confrontación, muchachos. Y de hecho cuento que secuestraron a la mitad de nuestra delegación porque todavía no estaba pacificado, todavía se estaba ordenando la capital. Eso lo habían hecho los chinos, materiales chinos, mano de obra china, habían entregado ese barrio de vivienda llave en mano, sin desparramar hacia el interior de Angola ninguno de los saberes que se necesitan para hacer vivienda. Vuelvo a decir, casas impecables, pero el proceso de construcción de la cultura de construir casas no había sido trasladado. Digo, porque estos temas, cuando uno los ve y los empieza a sentir, dice, caramba, ¿qué está pasando? Sobre todo para los muchachos que a veces hacen la interpretación de lo que nos está pasando en el mundo desde posiciones teóricas, geopolíticas, ideológicas, y no nos tomamos el trabajo de transitar en el terreno y construir el conocimiento también de aquello que sabiamente el Papa dice que la práctica es superior a la teoría. Ahí estaban las casas deshabitadas, pero los angoleños no sabían hacer casas. Era un extraordinario momento para aprender a hacer casas, pero no sabían hacer casas. Y algo parecido le había pasado a los brasileños en Angola, más la decisión política que habían tomado de estrechar alianza con los sudafricanos. Nosotros fuimos para allá y de paso fuimos a vender, por eso algunos años después hicimos la misión comercial, quizás junto con una que hicimos con Brasil, más grande en los anales de la Argentina, ¿eh? Ahí en Angola fueron 404 empresarios. Pero, ¿qué fuimos? Fuimos a discutir el Atlántico Sur. Esto era la visión estratégica de nuestro gobierno sobre la participación argentina en el Atlántico Sur. Como era nuestro gobierno, que tenía que ser ahí un secretario de comunicación, en ese momento era secretario de comunicación. Bueno, era como nos manejábamos, ¿está bien? También después se pueden hacer las carpetas, pero esto es, y así también se va construyendo la patria. Esto solo se puede hacer si hay doctrina, porque la doctrina te permite, estas charlas nos permiten saber la importancia para la Argentina del Atlántico Sur. No hizo falta que me dieran instrucciones, pero seguramente medias lenguas también te dan las instrucciones, porque esto funciona así. La doctrina te permite saber que la Argentina tiene que tener una presencia central en el Atlántico Sur.
Por eso es tan importante la doctrina para la toma de decisiones. Y que los cuadros, hombres de Estado y mujeres de Estado que lleguen a la conducción del gobierno, tengan algunos elementos ordenadores que le permitan moverse y saber cómo estamos transitando. Nosotros, la presencia argentina en el Atlántico Sur para el movimiento peronista es algo obvio, pero no lo sería para el PRO. Patricia Bullrich, Macri, dicen, bueno, eso, no hacen estas charlas, no piensan en las cosas. Y los radicales que los pensaban se mantienen en una posición de no expresarlo. Al menos estoy seguro que la línea nacional de los radicales esto lo piensa, pero no hace parte de sus charlas. Otras cosas hacen parte de sus charlas. Nosotros nos juntamos a discutir esto, nosotros. Militantes de base, compañeros, con un espacio político que es como el que tenemos, reflexionamos alrededor de esto acá con un salón lleno y lo que tenemos en el Zoom, pues, los compañeros que lo van a ver. Esa era la Argentina que teníamos y el Atlántico Sur que teníamos hasta hace algunos años. El Brexit, poco estudiado en la Argentina, empieza a cambiar esto, porque hay una irrupción del Brexit desde el punto de vista económico, que es el que mayormente nosotros hemos analizado, que tiene que ver con la salida de los británicos de la comunidad económica, del mercado común, básicamente para recuperar grado de libertad. Pero ahora empezamos a observar que la clase dirigente británica también tenía una vuelta de su reentré en el mundo pensando en el Atlántico Sur. Ahora empieza a quedar claro, pero lo deberíamos haber debatido antes y haber alertado antes a los hechos políticos de qué es lo que está pasando. Y esa también es nuestra obligación. Quizá no tuvimos la suficiente reflexión sobre el Brexit. Y conociendo a los británicos y habiendo estudiado a los británicos, sabemos que los negocios y la geopolítica van juntos, que era difícil pensar que salieran de Europa sin tener un despliegue de mediano plazo. No estudiamos el despliegue de mediano plazo. Lo empezamos a reflexionar ahora, y no hace tanto. Y no hace tanto. Pero hay un eje común. Y el despliegue de los británicos es en el Atlántico Sur. Y Malvinas empieza a ser un actor relevante en el Atlántico Sur, en el eje con la isla de Ascensión, y en el rediseño del nuevo mundo, que genera el nuevo orden internacional. El Atlántico Sur no es sudafricano, no es angoleño, no es brasilero, no es argentino, termina siendo británico. Esto está muy claro. Por capacidad de fuego y por presencia en el ordenamiento global. ¿Dónde te sentás en el ordenamiento global? La única voz que nosotros tenemos dentro de las limitaciones que tiene por ejercer su cargo es el Papa después. En esa mesa donde esto se discute, ninguno de nosotros, ninguno de los brasileños, Bolsonaro terminó comiendo pizza parado en Nueva York del lado de afuera de la pizzería. Esa foto tan graciosa de Bolsonaro es el lugar que también le están asignando a Brasil. Se prepararon durante años, asignaron presupuesto durante años. También le falló la lectura de lo que estaba aconteciendo.
Por eso es tan importante el libro como disparador de la charla. Porque las Malvinas, como hecho nacional, como gesta, se inserta 40 años después en la reconfiguración del nuevo orden internacional y de la Antártida, que es finalmente el punto de llegada de los británicos. Es el punto de llegada. Y esto lo tenemos que tener absolutamente claro. La actual ministra de Economía dijo ayer: ahora vamos a trabajar con cuenta única. Los que han más o menos transitado alguna disciplina contable, económica, dicen, cuenta única. Significa, se supone la plata en una cuenta. ¿Sí? Eso significa cuenta única. Unifican la plata del presupuesto nacional y organismos descentralizados. Centralizados de Fuerzas Armadas, descentralizados son algunos organismos también de las Fuerzas Armadas. Pero hay muchos organismos descentralizados en una cuenta única. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. A determinada hora, que supongo que será en el entorno de las 8 o 10 de la noche, 20, 22 horas, el Banco Nación, en la cuenta madre, donde va a tener firma, entiendo yo, el secretario de Hacienda, salvo que lo operen de otra manera, todos los saldos de las múltiples cuentas que tiene el Estado Nacional se consolidan en una. Las múltiples cuentas que pueda tener. Cuando el responsable de la cuenta pida el saldo, le va a aparecer en cero. Hasta el otro día, entiendo yo, 7, 8 de la mañana, que le vuelven a habilitar el saldo. Desde la cuenta madre, le bajan los saldos a todas las cuentas. Ahí me preguntan, Lidia, ¿y eso para qué? Porque te van a bajar los saldos si es que las obligaciones que tenemos para pagar, en función de la recaudación que tuve el día anterior, tengo la plata para pagar. Pero es obvio que no la vamos a tener, porque las obligaciones son mayores que la recaudación. Basta leer lo que nos pasa con el tema fiscal. Hay un déficit. Por lo tanto, es obvio que lo que recaudo es menor que lo que gasto. Por lo tanto, esa cuenta que la ministra le puso, un número de 600.000 millones de pesos, debe ser lo que está flotante en la cuenta, cuando lo concentro me aparece. No dijo en cuánto tiempo, no dijo... ¿Por qué cuento esto? No para contar lo de la cuenta única, sino para decirles a ustedes que empieza a haber un criterio de asignación de los recursos en función de las prioridades. Bueno, es el mecanismo que he encontrado. Si asigno recursos con la cabeza de SPER, las bases antárticas me importan nada. Ahora, el problema es que las misiones a la Antártida no son día a día, eso se planifica con 6 meses de anticipación. A los rompehielos hay que ir, tiene que ir, van los muchachos y se quedan 6 meses, un año, no hay que... Y los gastos, por eso es tan importante la planificación, que del otro lado tiene la asignación de recursos, y por eso manejas el presupuesto y los recursos. Y las asignaciones presupuestarias, el Instituto Antártico, que fuere, las bases, tienen un presupuesto y lo van... Bueno, el presupuesto le ordena ese gasto siempre que tengas la plata. Si el que lo va a asignar no es doctrinario, vamos a tener un problema, porque empezamos a cortar
Hoy ya hay ruido con los proveedores. Los que tenían que cobrar ayer no cobraron. Los que tenían que cobrar hoy tampoco. Es lo primero que se hace, muchachos. Diferimos los pagos 15 días hasta que empiezan los gritos, empieza esto, no te entrego la mercadería. Esto ya lo vivimos. Es un ajuste clásico. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo, vamos a tener dificultades si los compañeros que tienen que asignar esto no son lo suficientemente doctrinarios para entender que en este diseño del nuevo orden internacional las bases en la Antártida son fundamentales. Porque si viene el reparto de la Antártida, nosotros decíamos una década, después nos corrigieron y nos dijeron el próximo lustro. Bueno, la presencia argentina es muy importante, porque genera los antecedentes para el reparto. Igual después va a pasar lo que tenga que pasar en función de las alianzas que uno tenga a la hora del reparto. Claro, a la hora del reparto, con los australianos va a ser difícil. Ellos entran del otro lado de la Antártida. Con Nueva Zelanda va a ser difícil. Con los chilenos va a ser difícil, piden el mismo espacio que nosotros. Ya está puesto nuestro pedazo con los chilenos y la otra mitad con los británicos. La parte nuestra, una parte chilena y un poco más, y otra parte británica y un poco más. No tenemos nada. No la tenemos, no es porque después vamos a gritar y vamos a decir, muchachos. Depende de las alianzas que nosotros hagamos en ese momento. Y ahí hay que ver. Hay base china, la van a seguir teniendo y hay que ver. Hay que ver en esta segunda medianera que están armando entre Taiwán y la República Popular China si van a dejar que eso siga funcionando así. Pero está claro que los británicos, con lo cual es muy difícil encontrar un marco de ordenamiento natural, porque usurpan tu casa, entonces, y ellos quieren seguir usurpándola. Entonces tenemos que buscar cuáles son los espacios de alianza que en función de los intereses nacionales nos permitan preservar el pedazo que nos toca de la Antártida. En un esquema donde los británicos se anclan en la Antártida desde Malvinas, Sandwich y demás, y Georges, y todo ese espacio. Desde ahí dicen territorio británico, de ahí vamos para la Antártida. Esta es la discusión que vamos a tener en el próximo lustro. Y esta es una discusión que tenemos que reflexionar, porque nosotros tenemos un espacio natural de alianza, que es América, en la definición que venimos dando de América para los americanos, porque eso excluye a los británicos, porque los británicos no son americanos, no tienen nada que hacer acá. Después podemos discutir con todos los demás. Pero América para los americanos es una consigna interesante que, dicha sin la introducción y a propósito del libro y de alguna manera rememorar el conflicto bélico para que nos sirva de input para esto que estamos diciendo, nos puede ser un poco de situación análoga a lo que venimos reflexionando en los últimos años. De hecho, sugiero para los que no lo escucharon, el debate que mantuvimos con Bielsa la semana pasada, cuando íbamos para Neuquén, gran embajador nuestro en Chile, que alertó sobre lo que está pasando en Chile con parte de la clase política chilena, que es prácticamente la mitad, y la rediscusión sobre la Patagonia. Lo hizo Bielsa. En eso lo felicité y agradecí. Cuando discutimos sobre este tema, pusimos las ponencias en la arena pública, muy importante, porque no está en la arena pública. Nosotros tenemos que discutir esto. Ahí el rol de China
e incluso el de Rusia, no quedó claro. Parte de nuestra Cancillería y de nuestros cuadros políticos sigue pensando que el eje ganador es el eje chino-ruso. Bueno, estamos más que en condiciones de decir, miren, vamos a repensarlo. Pero si nos equivocamos, lo que está en juego es mucho, no que está en juego alguito. Digamos, se están decidiendo en las alianzas geopolíticas los destinos de la patria tal cual nosotros la veamos. El patrimonio común nuestro va desde la Quiaca hasta el Polo Sur. Así lo entendemos nosotros. Y por lo menos es una obligación de entregarlo. El compañero Ansar dijo correctamente, a veces esto no está sometido al debate masivo. Y yo digo, tenemos que someterlo al debate masivo porque el patrimonio común es de todos. Y todos tenemos en nuestra discusión política que plantear estos temas. No en determinados cenáculos, sino nosotros tenemos la valentía de hacerlo, sin violentar los secretos de Estado, sin miren, hay ganadores en el nuevo orden internacional, pueden ser unos, pueden ser otros, y nosotros tenemos que tener claro, en función de nuestros intereses nacionales de cara al futuro, no en función de simpatías. Simpatías están muy bien. Yo estuve en Vietnam. Estados Unidos no consiguió hacer una playa de estacionamiento, como sí hicieron en Yugoslavia con los B-52, cuando bombardeaban, porque es un territorio extremadamente rico en términos de lo que la naturaleza permite que las plantaciones crezcan. Entonces bombardeaban durante el día y de noche crecían las plantas. En Yugoslavia no pasó eso. Hicieron una playa de estacionamiento y ahí vemos cómo se partió en 5. En Vietnam, los B-52 tiraban napalm a más no poder. Años y años bombardeaban. Obviamente que no había ninguna manera que los vietnamitas confrontaran con tremendos monstruos que no había. De hecho, los B-52 que se caían era porque se caían, no es que había algún misil por ahí, algún. Pero ellos bombardeaban. Cuando yo fui a Vietnam, la alianza natural de los vietnamitas, porque ya lo hablamos, era con los norteamericanos, porque el problema eran los chinos. Repito, y estoy hablando de Vietnam unificada, y en este caso estoy hablando de Hanoi, capital de Vietnam. La alianza natural, y de hecho hoy lo es. Digo, las alianzas se construyen en función del interés nacional. Todo lo demás tiene su lectura, pero en la discusión política es fundamental que nosotros tengamos como ordenador el interés nacional. Así cuando hablamos del espacio público, de la generación de políticas en el entorno doméstico, hablamos del bien común como patrón que guía nuestro accionar. Si acá estuviera Milei diría, no, el bien común no existe. No es un concepto. Lo que nosotros lo tenemos internalizado como concepto, las otras doctrinas no, el bien común no existe. Eso es una tontería construida por estos que son. El bien común no existe, solamente existe la búsqueda del interés individual. El interés nacional también es un concepto clave en el desarrollo de nuestra política. Y que a veces no se reflexiona en el interés nacional, por eso decimos, algunos cuadros políticos, dirigentes, dicen las tonterías que dicen, pero incluso dentro del movimiento peronista, a veces esto no es el elemento ordenador.
El bien común y el interés nacional para nosotros tiene que ser una guía de acción. Nada de esto estaría en el debate hoy si no nos hubiésemos juntado para la presentación del libro sobre 40 años de Malvinas. Y desde ese libro avanzar sobre nuestra presencia en el Atlántico Sur y en la Antártida. Y como mencionó el artículo de Marras, esto se discute en el marco de la confrontación rusa-ucraniana, que se está desarrollando también sobre las hipótesis que nosotros habíamos señalado que iban a acontecer. Y también la China y Taiwán. En este nuevo orden internacional, nosotros estamos transitando. Parte de nuestro pensamiento está penetrando, incluso en Europa. Hay nuevas construcciones políticas en Europa, sobre todo en Italia, que están empezando a incorporar nuestros conceptos de lo nacional con inclusión, no de lo nacional xenófobo. ¿Son embrionarias? Son. Estos debates que nosotros estamos dando y teniendo circulan y de alguna manera nos vamos encontrando. Obviamente que aquellos italianos que pensaron que tenían un destino manifiesto en la ruta de la seda que llegaba hasta el norte de Italia, hoy lo están repensando. ¿Cómo van a hacer para pensar que la ruta de la seda va a salir de Pekín y va a entrar a... Muchachos, ya. Nosotros también tenemos que repensarlo y discutirlo. Discutirlo intensamente con nuestros compañeros para ir encontrando desde el conocimiento colectivo la mejor orientación de nuestra política exterior, que como debe ser, tiene que ser de mediano, comienza ahora, pero tiene que ser de mediano y largo plazo. ¿Va a estar esto en la agenda del debate público presidencial el año que viene? Y nosotros lo vamos a instalar. Este debate lo vamos a instalar. Y nuestra militancia lo va a instalar, y nuestros cuadros lo van a instalar, y mucho más. Yo les agradezco la presencia. Nosotros somos un proyecto colectivo. Ninguno de los que está acá es indispensable. Ninguno. Nosotros en la construcción del proyecto colectivo vamos transitando los lugares que tenemos que transitar. Y en la medida en que tengamos claro que somos un proyecto colectivo, debilitamos las acciones de ellos sobre nosotros. Porque las acciones de ellos sobre nosotros son personales. Y en la medida en que somos un proyecto colectivo, no tenemos ningún problema. Por eso la importancia de los proyectos colectivos. Y se van nucleando dirigentes de distintos espacios que comulgan con los proyectos colectivos. Y desde ahí vamos transitando a buen entendedor, las palabras ya son, se entiende de lo que estoy señalando. En esto nos estriba nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es que hay un pajarito llamador que mañana puede ser otro, y si no, esto es lo que reflexionamos, esto es lo que vamos a estar haciendo, y sobre la construcción de nuestras políticas, atendiendo al bien común y al interés nacional, es que nosotros construimos nuestra presencia. Aprovecho para que se vayan agendando, después obviamente va a circular
la invitación. Va a haber algún listado el 28 de julio en el Sindicato del Vidrio. Vamos a presentar el plan económico. Están comprometidos dirigentes sindicales, está comprometido Chaliú, que va a ser el expositor, es el cierre. Y no hay ningún otro espacio económico que haya hecho un plan económico peronista. Va de suyo que la ministra no expresó un plan económico allá, expresó algunas cosas. Nosotros hay que, como el triángulo perfecto, esto que es las tres patas siempre, los tres espacios, los tres vectores, tienen un hecho santo. El plan económico también tiene tres vectores: la doctrina, el contexto internacional y la consistencia interna de las medidas. También son los tres. Somos la trilogía que estamos acostumbrados. Tiene una imagen para nosotros, por eso, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 3 es, para algunas cosas, el número 3, para otras no tanto, pero no, ya, pues sí, porque ahí está Pimpi haciendo carita. Ah, no, Pimpi, no. Estamos hablando en el mundo de la política. Entonces, el 28 lo vamos a hacer, nos vamos a ir enterando, vamos a hacer los listados. Es un salón que acaban de remodelar y tiene 72 butacas que vamos a estrenar y 30, 40, 50 compañeros parados, pero digamos, a los compañeros que van a acompañar el movimiento obrero, bueno, otros, va a haber, digamos, pero bueno, en el salón tenemos esa limitación, a los periodistas, a los empresarios. Queremos hacer algo que sirva arte del nuevo orden internacional, que es el contexto, es esto que estamos hablando. ¿Está bien? ¿Dónde se inserta nuestro plan económico? Se inserta en este contexto internacional, que aprovechamos a transitar en la medida en que estamos presentando un libro sobre nuestras Islas Malvinas, que agradezco enormemente que nos haya permitido el placer de escucharte, de que podamos adquirir tu libro, leerlo naturalmente, y que nos posicione desde este libro, desde una gesta, hace 40 años atrás, no solo en la memoria histórica, sino en el devenir. Porque el devenir lo estamos escribiendo. Y por eso le pedí a Ansaldi que nos iluminara con sus ponencias, con sus visiones, que por cierto lo hizo, y con esto de transitar cuál va a ser el espacio geopolítico natural de la Argentina para defender de la mejor manera el interés nacional. Nosotros tenemos como obligación generacional, hoy, los sub-80, digamos, de 60 a 80, que ya estamos entregando las banderas, de por lo menos entregar el patrimonio que recibimos. Y el patrimonio que recibimos es de La Quiaca hasta el Polo Sur. Por lo menos tenemos que entregar ese patrimonio a las generaciones que nos siguen. Nosotros nos sentimos diariamente con la satisfacción del deber cumplido, como enseñó Tato Baldini, y yo no tengo ninguna duda que vamos a cumplir con nuestra misión, que es entregarle a las generaciones que nos sucedan el patrimonio heredado. Esto es la patria argentina. Y esta patria argentina, en su integralidad, es la que tenemos que ceder. No tengo duda que esto es lo que nos une en el destino común del movimiento peronista, y en este caso, mientras la socialdemocracia siga reinando en el Partido Justicialista, no tengo ninguna duda en principios y valores. Muchas gracias, compañeros.